Amén, amén, amén. Aquí con ustedes el pastor Mario Verdugo en el programa En las manos del alfarero. Bueno, hemos saludado, hemos orado, hemos alabado al Señor, amén. Ahora vamos a ir a la palabra, amén. La palabra es muy importante para nuestro corazón. Dios bendiga a nuestros hermanos conectados a través de las redes sociales también, a través del Face. Estamos saliendo en vivo en este momento, Face, en el Face de la radio Palabra de Vida 95.7. También estamos saliendo en vivo a través de nuestro TikTok, Iglesia Casa de Sion. Bueno, vamos a ir a la palabra en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, verso 1. Dice: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el pipero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén, gloria al Señor. Hemos leído del verso 1 al verso 9, San Juan capítulo 5. Qué importante estar conectado, ¿cierto?, con la palabra. Y no tan solo estar conectado, ¿cierto?, sino que también, a lo que me refiero, oír, sino que también ser un hacedor de la palabra. Cuando yo soy un oidor y hacedor de la palabra, estoy conectado con la palabra. Y la palabra se establece en nuestro corazón por haber creído, y eso es la fe. Qué importante la fe en nuestro corazón. Dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que bendigo su vida a los hermanos que están conectados a través de las distintas plataformas, nuestros hermanos oidores de acá de la radio Palabra de Vida 95.7, Ciudad de Iquique, región de Tarapacá. Amén. Así que estamos contentos con ustedes en el programa En las manos del alfarero. Hemos leído San Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Un paralítico, mis hermanos, que yacía de 38 años enfermos. A la verdad que yo me veo representado en este paralítico. Siempre cuando leemos la Escritura tenemos que ver dónde aparecemos nosotros, a dónde está dónde estamos ubicados nosotros, para que podamos, ¿cierto?, entender y poder, ¿cierto?, recibir el entendimiento, la palabra, el Evangelio se pueda revelar a nuestras vidas. Sin duda, acá en esta historia de este paralítico de Betesda, aquí, mis hermanos, está el Evangelio. Está este Evangelio que es poder de Dios para salvación, como decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El Evangelio sin duda es poder de Dios. Y vemos, hermanos, en aquel tiempo, ¿cierto?, y sabemos que Jesús pasó por esta tierra hace 3000 años. Y el mismo Jesús de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Este poder está vigente. Este poder del Evangelio está vigente. ¿Para quiénes? Para aquellos que aceptan el Evangelio. Para aquellos que creen en la palabra del Señor. Y es maravilloso, hermano, cuando la palabra se revela en nuestras vidas, llega el entendimiento, llega el gozo, llega la alegría, llega, ¿cierto?, se sale esa venda, esa ceguera espiritual.
Y aquí vemos, ¿cierto?, como les decía, este paralítico de Betesda, que estaba en aquel lugar en su lecho, más de 38 años, mire. Y como les decía, yo me veo representado ahí. Esta palabra a mí me encanta, me apasiona esta historia del paralítico de Betesda. Me apasiona porque yo me veo representado ahí. Yo era este hombre paralítico. Entonces, qué importante que cuando nosotros leemos la palabra podamos ver dónde estamos nosotros ubicados ahí, dentro de la historia. Este paralítico, hermano, ya hacía 38 años, como leíamos, y les decía, sin esperanza. Sin esperanza, porque estaba paralítico y había un estanque, ¿cierto? Ahí un poco más allá estaba el estanque. Dice la historia que allí, en aquel lugar, había muchos enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, muchos enfermos en aquel lugar. Y estaban esperando el movimiento del agua, porque dice la palabra que descendía descendía un ángel de vez en cuando y agitaba el agua. Y cuando el agua era agitada, el agua del estanque, el primero que descendía al agua era sano. Imagínense, es tan solo imaginarse la escena, cómo estaba ahí la multitud, la cantidad de enfermos, como decíamos ahí, ¿cierto? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces la gente estaba ahí expectante, esperando el movimiento del agua. Y cada vez que descendía este ángel y agitaba el agua, el primero que entraba era sano. Mire, entonces estaba la gente esperando, la multitud expectante. Y me imagino, hermano, como les decía, veamos la escena. Cuando descendía el ángel, agitaba el agua, y el agua se agitaba, y la carrera que se ocurría en ese momento. Todos corriendo, los cojos corriendo, los ciegos corriendo, todos corriendo, los paralíticos, todos los enfermos corriendo. Y el primero que entraba era sano, mire. Y aquí hay una enseñanza, mis hermanos, hay una enseñanza. Esto representa la religiosidad, la religión. ¿Por qué? Porque el religioso siempre con su capacidad quiere salvarse a sí mismo. Se quiere santificar, se quiere limpiar, se quiere sanar. Pero no así este paralítico, mis hermanos. No así este paralítico de 38 años. Este paralítico, mis hermanos, estaba ahí sin esperanza. ¿Por qué? Porque cada vez que el agua era agitada, no había quien, ¿cierto?, lo metiera al estanque. Obviamente por su condición, por su condición, por su estado, por su enfermedad. No tenía quien lo metiera al estanque. Entonces, mire, este es el secreto del Evangelio. Este es el secreto. Que mucha gente se quiere salvar a sí mismo con su capacidad. Mucha gente se quiere santificar. Porque nos predican, nos dicen, sin santidad nadie verá a Dios. Es verdad. Tienes que hacer esto, tienes que esforzarte, tienes que procurar, tienes que santificarte. Es como querer salvarse a sí mismo. Es como querer limpiarse a sí mismo. Así que también estos enfermos que estaban a la orilla, ¿cierto?, esta multitud que estaba en el estanque de Betesda, esperando que el agua fuera agitada por este ángel. Ahora la pregunta que yo le hago, ¿qué ángel? ¿Ángel caído o un ángel de Dios? Porque la palabra no especifica qué tipo de ángel. Entonces, como le digo, nosotros tenemos que también, cuando leemos la Escritura, aprender a pensar profundamente, meditar en la palabra, meditar en las Escrituras. Porque claro, bonito se ve la multitud, mucha gente ahí expectante, esperando que el agua se agitara a través de un ángel, y el primero que descendía, mire, era sano, y el resto, solamente el que tenía la capacidad, la condición. Yo me imagino que hay entre los cojos, paralíticos, no sé, los ciegos, el primero que corría, el primero que llegaba y entraba era sano. Ahí ocurría en ese momento una maratón. Una maratón, los ciegos corriendo, los cojos, los leprosos, corriendo ahí, una maratón en ese momento, y el primero que descendía era sano. Entonces esto representa, hermano, para que podamos discernir y entender la religiosidad. El religioso te dice, haz esto, no haga esto otro,
procura, esfuérzate, o si no te vas al infierno, si no te vas a morir, tienes que santificarte. El que está ahí predicando está instando a que la persona, con su esfuerzo, con su capacidad, se salve a sí mismo. Pero ese no es el Evangelio. Eso es religiosidad, eso es engaño de Satanás. Por eso les digo, ¿qué ángel era el que agitaba el agua? ¿Un ángel de Dios o un ángel caído? Pero no así, mis hermanos, que ya un poco más allá, a la orilla de este estanque, estaba este paralítico de 38 años sin esperanza. Ya había perdido toda la esperanza. Yo me imagino que él ya no se preocupaba cuando el agua era agitada. No estaba expectante, no estaba atento, porque él sabía que con su capacidad él no podía llegar al estanque. No podía, porque otro llegaba y ascendía antes que él. Entonces Jesús no se dirigió a la multitud, mire. Jesús no se dirigió a la multitud, sino que Jesús se dirigió a este hombre que estaba paralítico. Paralítico por más de 38 años, sin esperanza. Entonces Jesús, mis hermanos, podemos ver de que él se dirigió a este paralítico y le dice, mire, ¿quieres ser sano? Porque Jesús supo que este paralítico llevaba mucho tiempo enfermo. Leemos nuevamente, mire, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 5 pórticos. En estos yacía una multitud, mire, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahí estaban, ¿cierto?, esta multitud de enfermos esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía, mire, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Mire, este hombre, este paralítico, yacía 38 años en aquel lugar, enfermo, sin esperanza. Y Jesús se dirigió a él. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús no se dirigió a la multitud. Jesús se fue ante este hombre sin esperanza. Le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar este milagro, cierto? Esta historia hace 2000 años. ¿Qué nos quiere enseñar, mis hermanos? Esta historia de este estanque de Betesda, muy reconocido. Hermano, venía la multitud. ¿Qué nos quiere enseñar? A la verdad, el hombre, hermano, que confía en su capacidad, el hombre autosuficiente, Dios no puede trabajar en aquella persona. Dios no puede trabajar en aquella persona que aún tiene autosuficiencia, que confía en su capacidad, que confía en sus fuerzas, en su inteligencia, en su sabiduría. Porque aquí vemos, ¿cierto?, esta multitud de enfermos, hermanos, que cuando el agua era agitada, ellos, ¿qué es lo que hacían? Corrían, ¿cierto? Estaban confiando en su capacidad, a lo mejor en su velocidad. Yo tengo que entrar primero al estanque, yo tengo que descender primero al estanque para ser sano. Entonces, como les digo, esto representa la religión. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús nos quiere enseñar realmente qué es lo que es el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Cristo vino a aquellos hombres, mis hermanos, desamparados, aquellos hombres que ya sin esperanza de salvarse a sí mismos, que perdieron, cierto, esa confianza en sí mismos, que ya no confiaban en sí mismos por su capacidad, por su condición. En aquel tiempo habían 2 grupos de personas cuando Cristo vino. Estaban los pecadores, estaban los fariseos, los judíos, los publicanos. 2 grupos de personas. Pero Jesús, ¿a quién vino? Al pecador. ¿Quién es el pecador? Aquella persona, hermano, que reconoce
su condición, que a través de su condición humana no se puede salvar a sí mismo porque quebranta la ley y los mandamientos. Pero no así los publicanos, no así los intérpretes de la ley, no así los fariseos, los judíos, que ellos procuraban, ¿cierto?, con su fuerza, con su capacidad, cumplir la ley y los mandamientos, con su capacidad. O sea, con su capacidad salvarse a sí mismo. Pero ahí estaba este paralítico, más de 38 años, sin esperanza en aquel lugar. Ya había perdido la esperanza en poder ser salvo, en salvarse a sí mismo, de poder llegar al estanque. Porque cuando el agua era agitada, no había quien lo metiera en el estanque. Ahí estaba este paralítico de 38 años, mis hermanos, sin esperanza. Pero Jesús se acercó donde él y le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces le pregunto nuevamente: ¿qué nos quiere enseñar esta historia? Que se produjo hace 2000 años, este milagro de Jesús, mis hermanos, de que Jesús no puede trabajar, no se puede glorificar, no se puede manifestar en aquella persona que aún tiene autosuficiencia, en aquella persona que aún confía en su capacidad, en sus fuerzas. Por ejemplo, en los religiosos, aquellos hombres que con su capacidad, con su experiencia, con su sabiduría, con su inteligencia, se quieren salvar a sí mismos. Hoy en día mucha gente predica: santifícate, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es verdad. Yo mucho tiempo me esforcé para santificarme. Mucho tiempo me esforcé para santificarme a sí mismo. Pero volví a caer una y otra vez. Hasta cuando me pude dar cuenta, por la palabra, por el Evangelio, este Evangelio que es poder de Dios, que no tengo la capacidad de salvarme a sí mismo. No tengo la capacidad. Y a la verdad, nadie tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Si usted ve, hermano, ve la historia, ningún ser humano se pudo salvar a sí mismo. Ni Abraham, obviamente. Abraham, el padre de la fe, cuando Abraham recibe la promesa, aún existía la ley. Pero del tiempo que fue establecida la ley, del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo, nadie se pudo salvar a sí mismo. Nadie. Por eso les digo que esta enseñanza, esta palabra, aquí vemos dos puntos de vista importantes. A través del estanque vemos la religión, el que procura, el que se esfuerza, el que con su propia capacidad se quiere sanar, meterse al estanque, salvarse a sí mismo. Y está la otra escena, el otro punto de vista que nosotros podemos ver y analizar. Estaba este paralítico de 38 años sin esperanza. Porque él decía: cada vez que el agua se agita, no tengo a quien me meta en el estanque. Estaba ahí sin esperanza. Porque él podía comprender y entender que él no tenía la capacidad, obviamente por el hecho de ser paralítico. No tenía la capacidad. Así también, mis hermanos, una persona cuando reconoce su condición de pecador, porque no tiene la capacidad de cumplir la ley y los mandamientos, tan solo dice: Señor, ten misericordia de mí, puede recibir la gracia, puede recibir la misericordia de Dios, puede recibir este regalo hermoso y maravilloso que es la salvación a través de Jesucristo. Como le dijo Jesús a este paralítico que ya hacía más de 38 años en aquel lugar, como le dijo: ¿quieres ser sano? Así te dice el Señor a esta hora: ¿quieres ser sano? Así le dijo el Señor a este paralítico: ¿quieres ser sano? Y este paralítico le respondió, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. De tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya, gloria al Señor. A la verdad, mis hermanos, ¿para quién? ¿Para qué tipo de personas es este hermoso evangelio que es poder de Dios? Para aquellas personas, hermanos, que pueden entender que no tienen la capacidad de salvarse a sí mismos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la mujer de flujo de sangre.
Una mujer que ya padecía una enfermedad de flujo de sangre por más de 12 años. Una mujer, mis hermanos, que ella se esforzaba, procuraba con su capacidad de ser sana a sí mismo. Dice que ella iba a médicos y cada vez le iba peor. Y que había gastado todo lo que tenía, cuanto tenía, para tratar y procurar de ser sana. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer, mis hermanos? Llegó un momento que ya había perdido toda la capacidad que ella tenía. El dinero, ya no tenía, ¿cierto?, los recursos para salvarse a sí mismo, en clínicas, en hospitales, en médicos, curanderos, no sé a quién ella acudió, pero dice que cada vez le iba peor. Cada vez le iba peor. Pero llegó un momento que escuchó hablar de Jesús, que escuchó hablar del Mesías, del Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, al momento de escuchar, ella, mis hermanos, que llegó a su corazón, llegó la fe. Llegó la fe en quién, en Jesucristo. Yo me imagino que supo por ahí que andaba el Mesías haciendo milagros, prodigios, en distintas ciudades, aldeas, sanando paralíticos enfermos. Y ella dijo, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Mire, ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, llegó un momento de su vida, llegó un punto de su vida que ella perdió la confianza en sí misma, en su capacidad, porque ella no tenía los medios, no tenía, ¿cierto?, la capacidad de salvarse a sí mismo. Y además dice la palabra que cada vez le iba peor. Entonces, ¿Jesús a quién vino? Aquellas personas que perdieron la confianza, perdieron en sí mismos, se dieron cuenta que por su capacidad no se pueden salvar. Hermanos, por ejemplo, ¿qué le pasó al hijo pródigo? Tomando el ejemplo del hijo pródigo ahora, estábamos viendo, ¿cierto?, el ejemplo de esta mujer de flujo de sangre por más de 12 años. Esta mujer, mis hermanos, que cada vez le iba peor, pero llegó la fe a su corazón. Ya ella, cuando llegó a ese punto de su vida que no podía confiar en sí mismo porque ya no tenía la capacidad, no tenía los medios, escuchó hablar de Jesús. Y ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Mire, vamos a Lucas capítulo 8. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya, gloria al Señor. Entonces es importante, mis hermanos, entender esto. Que la persona autosuficiente no puede recibir la gracia de Dios. Recordamos, como le decía al hijo pródigo, este hijo pródigo, mis hermanos, que le pide la herencia a su padre. Le dijo, Padre, dame lo que me pertenece. Mire, todavía su padre no moría y ya le estaba pidiendo la herencia, estaba matando a su padre, prácticamente. ¿Por qué? Porque yo quiero mi dinero, lo que me corresponde, para ser un hombre grande en la vida, un gran empresario. Bueno, su padre le dio la herencia. Pero ¿qué estaba sucediendo con este hijo pródigo? En él entró un corazón de autosuficiencia, de confiar en sí mismo. ¿Y sabe cuál es el verdadero pecado, mis hermanos? A veces nos preocupamos de no hacer esto, no hacer esto otro, de no pecar. Claro, sin duda el pecado es pecado y el pecado es malo y tiene sus consecuencias, sin duda. Pero ¿sabe cuál es el verdadero pecado? Desconectarse de Dios, apartarse de Dios, dejar de confiar en las promesas, dejar de confiar en la palabra del Señor. Ese es el verdadero pecado.
¿Qué pasó, por ejemplo, con Adán y Eva? El Señor les dijo que no comieran del árbol del fruto de la ciencia y el bien y el mal. Ellos obedecieron a Satanás. Se desconectaron en ese momento que ellos obedecieron a la voz de Satanás, desecharon la palabra de Dios, se desconectaron de Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por Satanás. Es más, esto comenzó antes, mis hermanos, antes de la creación ahí en el huerto de Edén. Esto comienza en el cielo, cuando Satanás entró en él un corazón de autosuficiencia, que quería ser igual a Dios. Yo quiero ser igual a Dios. Yo no quiero depender de Dios, yo quiero depender de mí mismo. Yo quiero depender de sí mismo. Entonces ese es el gran pecado, de confiar en sí mismo, de depender de sí mismo. Recordad que vino Satanás, ¿cierto? Fue desechado del reino de los cielos, él y la tercera parte de los ángeles, y vino Satanás a la tierra. Ahí estaba Eva, mis hermanos. Yo me imagino que Eva estaba mirando ese árbol. ¿Cómo será ese árbol? Y viene Satanás y le dijo, dice Dios, ¿qué pasaría si comieres? No, moriremos. Satanás le dijo, no morirás. Es más, serás como Dios. Mire, serás como Dios. La autosuficiencia. No depender de Dios. Ese es el verdadero pecado, mis hermanos. El desconectarse de Dios por confiar en sí mismo. El hijo pródigo, vinieron las consecuencias de su vida. Dice que malgastó, perdió todo lo que tenía por confiar en sí mismo. La autosuficiencia. De confiar en sí mismo, de confiar en su capacidad. Esta gente, hermano, esta multitud que estaba expectante ahí a la orilla del estanque, que el agua fuera agitada cuando descendía este ángel, esta gente estaba esperando, ¿cierto?, que el agua fuera agitada, y el primero que entraba era sano. O sea, la gente en ese momento expectante porque estaban esperando que el agua fuera agitada, pero confiando en sí mismo, en su capacidad. Yo tengo que correr más fuerte, yo tengo que ganar, yo tengo que llegar primero, yo tengo que ser el primero que entre al agua para ser sano. Pero no así. A un costado estaba este enfermo, ya hacía 38 años enfermo, paralítico. Mis hermanos, este enfermo ya había perdido la confianza en sí mismo, en su capacidad, por la condición que tenía de paralítico. Así estaba yo, mis hermanos, enfermo por más de 38 años, que muchas veces quise salvarme a sí mismo con mi capacidad, muchas veces procuré, me esforcé para cumplir la ley y los mandamientos, para santificarme, pero la verdad me pude dar cuenta que no tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque este pecado, hermanos, este pecado que un día entró al mundo por un hombre, por Adán, está en nosotros, está en nuestro corazón. Y por ende, en nosotros está el mal, está el pecado. Y por ende no tenemos la capacidad de cumplir la ley y los mandamientos. Usted es que se esfuerza, aunque usted procure cumplir la ley y los mandamientos. Usted en que se esfuerce, procure de santificarse a sí mismo, no puede. Va a fallar una y otra vez. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, mis hermanos? Creer primeramente en Jesucristo el Señor. Que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos recibir la salvación, podemos recibir la gracia. Pero ¿cuándo esto va a ocurrir en su vida? Cuando usted deje de confiar en sí mismo, cuando usted se rinda, cuando usted deje de confiar en su propia capacidad y pierda toda esperanza en sí mismo. Este hijo pródigo, mis hermanos, ¿cuándo, hermano, él pudo recapacitar? Cuando él se dio cuenta que lo había perdido todo. Estar sufriendo ahí de haberlo perdido todo, apacentando cerdos. Sabemos que llegó a una ciudad apartada a cuidar cerdos. Mire, los cerdos en aquel tiempo por la ley eran animales inmundos. A lo que llegó, mire, a esa humillación llegó él, a cuidar cerdos, animales inmundos. Deseaba comer la algarroba, el alimento de los cerdos, y nadie le daba. Él deseaba. Entonces, cuando él se ve en esa condición, mis hermanos, él recapacitó, él volvió en sí. Él dijo, esto me pasó. Yo me imagino que él dijo, oh, qué tonto fui por haber confiado en sí mismo. Esto me pasó por haber confiado en mí mismo. Mire, que dice el libro de... Vamos a Proverbios, mire. Proverbios, capítulo 3, mire, dice... Así te dice el Señor. Verso 7. Proverbios, capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal
verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia prudencia. O sea, no te fíes de tu propia prudencia. Mis hermanos, si tú ahora puedes comprender, analizar, meditar, a lo mejor tu vida de fe, que lleva mucho tiempo esforzándote, lleva mucho tiempo procurando de ser una persona buena, de cambiar tu vida, de ser un buen esposo, un buen padre, o un buen hijo, una buena persona. Mucho tiempo te has esforzado, has procurado de dejar lo malo, dejar el vicio, la droga. Has procurado y no has podido. Muchas veces te has esforzado y has procurado de limpiarte a sí mismo, de cambiar, de santificarte. Muchas veces has procurado de ser un hombre bueno y has fallado una y otra vez. ¿Por qué? Porque has estado llevando una vida de fe confiando en tu capacidad. Tan solo que tú puedas decir: Señor, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor porque he podido entender que yo no puedo salvarme a sí mismo, como este paralítico que estaba ahí más de 38 años sin esperanza, pero tú fuiste donde él y le dijiste: ¿quieres ser sano? Así te dice el Señor en esta hora, en esta tarde. ¿Quieres ser sano?, te dice el Señor. Así el Señor fue donde este paralítico que supo que llevaba mucho tiempo así. ¿Quieres ser sano? Así te dice el Señor. ¿Quieres ser sano? Tú que estás conectado a través de las redes sociales, tú que estás ahí oyendo atento, ¿cierto? A través, ¿cierto?, del parlante. Dios te bendice en esta hora y te dice el Señor: ¿quieres ser sano? Jesús fue donde este paralítico, este hombre sin esperanza, en sí mismo, en su capacidad, ya no tenía la capacidad de salvarse a sí mismo por su condición de paralítico. Es tan solo que tú puedas reconocer que no te puedes salvar a sí mismo, que no te puedes santificar a sí mismo, porque mucha gente, yo conozco muchos predicadores: santifícate, haz esto, haz esto otro, y son los primeros que se caen. Yo mucho tiempo me esforcé para santificarme, pero mire, yo le quiero regalar este versículo. Hebreos capítulo 10, verso 10. Cuando llegó este versículo a mi vida, cambió mi vida, mis hermanos. Cambió mi vida, mis hermanos. Mire, Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Aleluya, gloria al Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo hasta ahora, en esta tarde, te quiero regalar ese versículo, que tú lo puedas recibir en tu corazón y creer que solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, la única vía para llegar al Padre no somos nosotros, no soy yo, no es mi capacidad, sino que es solamente por este gran amor, nuestro Dios, que envió a su Hijo un día hace 2000 años, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos, solamente a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años, toda su sangre hasta la última gota, Él derramó. ¿Para qué? Para santificarnos, para limpiarnos, para justificarnos. Aleluya, gloria al Señor. Es más, para hacernos perfectos. Jesús, antes de morir, Él dijo: consumado es, hecho está. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos recibir la gracia. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos recibir la misericordia, por creer en Él, desechar nuestros pensamientos, negarse a sí mismo, negarte a ti mismo, negarte a tu capacidad, decir: yo no puedo, yo no tengo la capacidad de salvarme a mí mismo, sino que solamente a través de Jesucristo.
Y este es el versículo que te regalo. En esa voluntad somos santificados mediante la redención que es en Jesucristo. Mire, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ese cuerpo que fue molido, ese cuerpo que fue prácticamente destrozado, ese cuerpo, hermano, en el cual sufrió. A través de ese cuerpo, dice la palabra, que es el cuerpo que Dios recibió, ¿cierto?, como ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta hermosa palabra. Recuerde, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Verso 14, Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, a través del cuerpo de Jesucristo, nosotros somos perfectos y santos. Gloria al Señor. Créalo en su corazón. No es con su capacidad, no es con sus fuerzas, sino que solamente es por creer y aceptar la obra redentora en su corazón. Es tan solo por creer y aceptar este evangelio que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir a una pausa musical. Posteriormente vamos a orar y nos despedimos. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos conectados a través de TikTok. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes aquí en el programa En las manos de los alfareros. Estamos aquí en la Radio Palabra de Vida 95.7. Amén. Así que en la ciudad de Iquique, primera región de Tarapacá, Chile, norte de Chile. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, que les habla el pastor Mario Verdugo. Y ahí estamos en contacto. Amén. Será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.